Bien, saludos estimados estudiantes. Nuevamente les vamos a dar la bienvenida a este curso. Pero primero vamos al rótulo de identificación. Te recuerdo que el curso a la cual estás asistiendo es matemática de cuarto grado. La fecha de hoy, estamos al lunes 31 de mayo. Además, quiero que tengas presente que este es nuestro encuentro virtual número 9. Y esperamos dar sin ninguna objeción la sección B. Digo sin ninguna objeción porque nos encomendamos a Dios para que sea igual que la sesión anterior. Transcurrió muy fluidamente. No tuvimos ningún tipo de interrupción. Esperamos que en esta oportunidad sea así, pues. A veces son cuestiones de controles ajenos a nosotros. No podemos tener injerencia. Por eso que digo, hay que estar. Ahora avanzamos al tema número 6. Le llamamos razones trigonométricas número 1. Esas razones trigonométricas que vamos a estudiar nosotros, que vamos a tener presente, voy aquí a utilizar el plumón que me proporciona PowerPoint. Aquí está, es un plumón más versátil, con el que puedo escribir. Bueno, tenemos programado para el tema número 6, que es trigonometría 1, razones trigonométricas en ángulos agudos. Esa es su título. Atento, por favor. Las razones trigonométricas son razones geométricas que se generan de relaciones con longitudes de los triángulos rectángulos y sus ángulos. Son 6: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Muy interesante esto, ¿no? Es decir, que yo puedo hacer en forma equivalente, entender que las razones trigonométricas también son relaciones geométricas que se pueden expresar en términos de las longitudes de un triángulo muy particular, un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a dejar que copies esto, por favor, para seguir explicándote de forma detallada cuáles son esas razones trigonométricas que se asocian a los ángulos agudos. Ya pues. Bueno, seguimos avanzando, estimados estudiantes, y nos quedamos con esa idea que debe estar dándote vuelta en tu cabeza. Decir, bueno, ¿cómo es esto? Relaciones trigonométricas ahora son equivalentes a razones geométricas. Claro, claro que sí. Observa, por favor. Vamos a estudiar
Aquí, exactamente este triángulo. Todas ellas se deducen de la relación de que tenemos un triángulo rectángulo. Mira, ¿ve? Aquí está. En geometría, el triángulo rectángulo, vamos aquí a detenernos en el triángulo rectángulo. Por los conocimientos de geometría, ya tú sabías que el triángulo rectángulo, nosotros tenemos que identificar el ángulo de 90 grados. Ah, aquí lo tengo. Ese es el ángulo de 90 grados. Mira, esto es lo primero que uno hace. Identificamos el triángulo de 90 grados. Aquí está. Muy bien, ese es el triángulo de 90 grados. El lado opuesto al triángulo de 90 grados, así es en términos matemáticos, el lado opuesto al ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Aquí lo tienes, hipotenusa. Bueno, profesor, ¿pero qué es ese que está frente al de 90 grados? Sí, está frente al de 90 grados, pero en matemática decimos el lado opuesto. Ah, ya, pues. Entonces, el lado opuesto es equivalente a utilizar en el lenguaje cotidiano acá en Perú, decir que es lo que está al frente. Bien, entonces ese lado que está al frente del ángulo de 90 grados se denomina hipotenusa. Aquí lo tenemos. Los otros lados, mira, estos otros lados, ¿ves? Un triángulo tiene tres, así que corresponden, quedamos otros dos lados. Esos otros dos lados se llaman cateto, que anteriormente le decíamos cateto mayor, cateto menor. Porque evidentemente es así, hay un cateto mayor y un cateto menor, salvo que se presente una consideración especial, que ambos catetos tengan la misma longitud. Y si ese es el caso, si ese llegase a ser el caso, entonces estamos en presencia de un triángulo que se denomina isorrectángulo, porque tiene dos lados iguales. ¿Te recuerdas de isósceles? Ah, bueno, isorrectángulo. Si no, decíamos cateto mayor con cateto menor. Pero momento, profesor. Ahí dice cateto adyacente y cateto opuesto. Claro, porque ahora con este concepto de trigonometría va a aparecer esas nuevas connotaciones. Ya no vamos a decir cateto mayor ni cateto menor. Ahora le vamos a tener otra distinción, que es cateto adyacente y cateto opuesto. Pero esa distinción de cateto adyacente o cateto opuesto va con referencia al ángulo que esté estudiando. Me voy a detener allí. Ya te había dicho que tenemos un triángulo rectángulo. Muy bien, hay un ángulo, el ángulo presenta un, perdón, el triángulo presenta un ángulo de 90 grados. Es en primera instancia. Los otros dos triángulos, los otros dos ángulos, ¿de qué está hablando, profesor? ¿Qué ángulo? Los ángulos internos del triángulo. Aquí está. Tienes el triángulo y hay ángulos internos. Uno que es de 90 y quedarían los otros dos. Ah, bueno, los otros dos tienen que sumar 90 grados. Los otros dos tienen que ser agudo, necesariamente. Ah, de modo que, eso es muy importante. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿ok? Es porque uno de sus ángulos internos es de 90 grados. Los otros dos restantes tienen que ser agudos, necesariamente, porque la suma de ellos dos tienen que dar 90 grados. La suma de ellos dos tienen que ser complementarios. Ah, ya pues. Entonces, no hay de otra. Los otros ángulos internos de ese triángulo tienen que ser agudos. En particular, voy a analizar este que está aquí. Y le voy a denominar tita. Ya pues. Entonces observa, ese ángulo que estoy analizando, ¿cómo se forma? Se forma con la hipotenusa y un cateto. Ah, el cateto que ayuda a la formación del ángulo conjuntamente con la hipotenusa se va a denominar cateto adyacente. Y el cateto que no tiene que ver nada con la formación de ese ángulo, cateto opuesto. Ahora tenemos otra nueva distinción, ¿ve? Ahora yo utilizo cateto adyacente y cateto opuesto. Y me desprendo de la notación que era netamente geométrica. Cateto mayor, cateto menor. Aquí no vamos a hablar de cateto mayor ni cateto menor, sino cateto adyacente y cateto opuesto. Y el cateto adyacente es aquel que conjuntamente con la hipotenusa ayuda a la formación del ángulo. Profesor, ¿y en el otro ángulo? Claro, en el otro sí. Mira, vamos a poner este. Si aquí tenemos. Si a este ángulo le llamamos alfa,
Bueno, ¿cómo se forma este ángulo? Este ángulo se está formando con la hipotenusa en un lado. Cuando yo digo que cómo se forma, son los lados de ese ángulo, obviamente, ¿no? Este lado, que es un segmento, es la hipotenusa, y el otro lado es el otro segmento, que es un cateto. Pero ahora eso pasaría a ser el cateto adyacente. Ah, y el opuesto sería el que se encuentra frente a él. De modo que dependiendo del ángulo va a recibir el nombre los cateto adyacente y cateto opuesto. Ya en esta oportunidad no vamos a hablar de cateto mayor ni cateto menor. Listo. Eso es para que entiendan. Particularmente vamos a estudiar justamente a teta. Vamos a estudiar este. Este es el ángulo que vamos a estudiar. Y desde allí se van a formar las 6 funciones trigonométricas. Bueno, en este caso no estamos hablando de funciones, sino de razones trigonométricas, porque están asociados a las características del triángulo rectángulo que la origina. ¿Oíste? Ah, bueno. Listo, de esa manera, entonces vamos a conocer esas funciones. Allá vamos, pues. ¿Cuáles son? Bueno, primera que todas ellas sería el seno. Ya te sabes que son 6. Aquí te la he señalado. Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces son 6 las funciones. De manera que primero vamos a conocer la primera función, que es el seno. Le vamos a decir el seno de tita, porque ese es el ángulo que estamos estudiando, esa es la referencia, seno de tita, ese es el ángulo. No estamos estudiando el alfa, no, estamos estudiando este en particular, que con toda seguridad es un ángulo agudo, un ángulo interno agudo. Claro que es así. Entonces hablamos del seno de tita, de ese ángulo agudo. Luego la vamos a denotar así, de una manera abreviada y simplificada, ¿no? Este va a ser el uso. No voy a escribir seno de tita, sino simplemente estas 3 primeras letras, S-E-N. Y dentro del paréntesis, si no hay confusión alguna, es el ángulo que estoy estudiando. A veces no suele colocarse el paréntesis, porque ya uno es habitual verlo de esa manera. Tengo la función seno, pero sí tengo esa relación seno que conjuntamente está acompañada con el argumento. Ese sería el argumento. Y lo vamos a definir de esta manera. El seno va a ser cateto opuesto entre hipotenusa. Esa es la definición que vamos a trabajar. Cateto opuesto entre hipotenusa. Ah, bueno, este sería aquí. ¿Quién sería el cateto opuesto? Ah, bueno, el cateto opuesto, para razones prácticas, es este segmento de rojo. Ah, pero ese segmento de rojo tiene la medida de B. Listo. ¿Y la hipotenusa qué medida tiene? Ah, míralo, aquí está. La hipotenusa del segmento que entonces denominamos cateto adyacente, C. Ah, bueno, entonces ahí podemos concluir que como es cateto opuesto, bueno, la medida de esa longitud es B, entre la medida de la otra longitud de la hipotenusa es A. Entonces observa lo que te estaba diciendo. Una referencia trigonométrica, una razón trigonométrica, la convierto en una razón geométrica. Observa con detenimiento. Una referencia o una razón trigonométrica se ha convertido en un cociente que expresa una medida que está en términos de las longitudes del triángulo rectángulo que la origina. Entonces, razón trigonométrica la convierto a una razón geométrica. Una razón trigonométrica se convierte en un cociente de valores. Ya. Un valor que se obtiene después de operar el cociente. Eso es lo que te quiero decir. Conclusión, el seno de tita de este triángulo en particular queda expresado como B sobre A, cateto opuesto entre hipotenusa. Yo prefiero más bien que te la aprendas de esta relación. Mira, ¿ves? Esta que está aquí. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Por qué tus valores van a variar? Dependiendo del triángulo que esté estudiando
y del ángulo de ese triángulo que esté estudiando. Entonces, en cambio esto no, estos valores van a ser abstractos y pueden ser utilizados en casos particulares del triángulo, porque es un cociente que se genera a partir de esa relación, pues, del cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, vamos a dejar unos breves minutos para que copies todo esto, por favor, porque se hace importante que tomes conciencia de lo que estás copiando. Así que antes de seguir avanzando, voy a dejar unos breves minutos para que lo copies. Ahora sí, vamos a seguir avanzando. Ya hemos distinguido la razón trigonométrica del seno. Ahora pasamos a otra razón. En esta oportunidad el coseno. Mira, escribimos coseno de tita. Veamos cómo la vamos a denotar con las tres primeras letras. Cos. Y este es el ángulo que estoy analizando. En este caso es este ángulo. Mira que es muy interesante. Hay que tomar en consideración el ángulo que estoy analizando de triángulo rectángulo. No te olvides que ese ángulo es agudo. Entonces, ¿qué relación voy a utilizar? Esta es la que tienes que aprenderte. Cateto adyacente entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Ya sabes las cosas que tienes que memorizar. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. En términos prácticos, ¿qué es el cateto adyacente allí? Ah, bueno, el cateto adyacente ahí queda distinguido con esta longitud que vale C. Y la hipotenusa, A. De manera que entonces aquí se expresa un cociente en esos términos. C sobre A. Conclusión. Entonces el coseno sería C sobre A en este triángulo particular. De forma genérica y abstracta sería cateto adyacente entre hipotenusa. Analicemos otra función. Otra función sería la tangente de tita. La tangente de tita queda expresada de esta manera. TAN. Así vamos a expresar la tangente. Yo diría que es la forma, el convenio. ¿Viste? TAN. Ese es el convenio. Este es un convenio que tú puedes ver las pruebas de admisión tanto de la San Marcos como la UNI y mantenemos ese convenio, TAN. A veces en nuestra separata no colocan ese convenio, sino ponen TG. Bueno, pero eso no debe causar ninguna confusión. Sin embargo, yo estoy utilizando un convenio de tipo universal, TAN. Así es que se hace, tangente. Recuerda que ese es el convenio del sentido universal, tangente. Y la tangente queda expresada en estos términos. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente.
En términos prácticos, es decir, en términos muy singulares al triángulo que estamos analizando, ¿cuánto vale el cateto opuesto? Bueno, en primer lugar tengo que ver el ángulo. El cateto opuesto es B, que no tiene nada que ver con la formación de ese ángulo, y el cateto adyacente es C. Ah, aquí está. No te olvides que la tangente entonces expresa un cociente entre las longitudes de los catetos. Del mismo, entonces, concluimos que la tangente de θ en este triángulo en particular es B sobre C. Ahora tenemos la cosecante. La cosecante, en primer lugar, esta es su forma abreviada. Estas son las 3 letras significativas, CSG. Eso significa cosecante de θ. Cosecante de θ sería hipotenusa entre cateto opuesto. No te olvides, hipotenusa entre cateto opuesto. En términos prácticos, yo lo expreso A sobre B. Finalmente, la cosecante sería A sobre B. Y para todavía nos sigue faltando la secante. La secante de θ se expresa con estas 3 letras. Mira, esta es la forma de abreviarla, secante de θ. Y lo vamos a definir como hipotenusa entre cateto adyacente. Ah, interesante, profesor, ¿no? Cosecante, hipotenusa sobre opuesto. Muy bien. Y la secante, hipotenusa sobre adyacente, cateto adyacente. En términos prácticos quedaría expresado como AC. ¿Ves? Hipotenusa sobre adyacente. Entonces, no te olvides que la secante es hipotenusa entre cateto y adyacente. Y finalmente tenemos la cotangente. La cotangente quedaría expresado, mira, así. Lo vamos a simbolizar con estas 3 letras significativas. CTG. Exacto. Así vamos a simbolizar la cotangente. Y se define como cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si se quiere, es contrario a la tangente, que la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí es lo contrario, cateto adyacente entre cateto opuesto. En términos prácticos, CB. O sea que la cotangente sería CB. Por favor, copia esto y ten en consideración lo que te estaba ahí hablando. ¿Qué es lo que estaba hablando? Bueno, ten en consideración el aspecto general. Este es el aspecto general genérico. Seno, cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. Secante, hipotenusa entre cateto adyacente. Cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Esto tienes que tenerlo en consideración. Aquí te lo he remarcado para que lo tengas en consideración. De modo que cuando estés copiando, ten en conciencia eso que te estoy explicando y te lo remarqué. Porque son las relaciones que hay que aprendérselo. Hay que aprendérselo al toque. Así que vamos a dejar unos breves minutos para que tú hagas tu registro inteligente, pues.
Bien, chicos, espero que el tiempo haya sido bastante suficiente. No tanto eso, sino que hayas podido tener conciencia de lo que estamos analizando, ¿viste? Eso es lo que queremos. Vamos entonces a la parte de los ejercicios aplicativos. Como decimos nosotros, la práctica hace al maestro. En la medida que hagamos más ejercicio, en esa misma medida vamos comprendiendo la naturaleza de la ciencia con la cual nos estamos vinculando. Ahí hemos seleccionado el ejercicio en la página 24, pregunta 5. Dice de lo siguiente: dado el gráfico, calcular 4 coseno de tita. Muy bien, ahí está el gráfico. Interesante. Ya tú sabes que te había dicho en la lámina anterior que las referencias trigonométricas, o lo que es lo mismo, las razones trigonométricas pueden convertirse en razones geométricas, es decir, en cocientes de términos de longitud de los triángulos que la forman. Ah, ok. Entonces, es muy importante, cuando vas a hacer un ejercicio de esta naturaleza, conocer todos los lados del triángulo que estás trabajando antes de empezar a resolver el ejercicio. Esa es la recomendación número 1. Entonces, bueno, aquí, obviamente tengo un triángulo rectángulo, mira, aquí lo puedo precisar, aquí está el ángulo de 90 grados, pues aquí está, mira, lo pongo acá, el ángulo de 90 grados. Es bueno siempre identificar el ángulo de 90 grados, muy bien, este es el ángulo recto, porque el lado que se encuentra al frente, como dicen los matemáticos, el lado opuesto sería la hipotenusa, de tal manera que la hipotenusa aquí en este lado es 4. Mira, 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 todos son los datos que estoy colocando. Hipotenusa 4. Muy bien, y ahora dejo de estar esa nomenclatura que tenía anteriormente, que cateto haya cateto mayor, cateto menor. No, 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 no. Ahora lo que hago es identificar el ángulo. Aquí está el ángulo. Muy bien. Tengo la hipotenusa, tengo este otro lado que está aquí. ¿Qué es eso? Este lado que está aquí, ya sabes que es cateto opuesto porque no tiene nada que ver con la formación del ángulo. Y este sería el cateto adyacente. ¡Wow! Me falta el cateto adyacente. Muy bien, te falta el cateto adyacente. Así que es bueno calcularlo. Bien, aplico el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras tengo que la hipotenusa al cuadrado es la suma de los catetos al cuadrado, independientemente si se llama cateto mayor, cateto menor, independientemente si le decimos cateto adyacente o cateto opuesto. Bueno, en todo caso, el cateto en este que me está faltando a mí es el cateto adyacente. Muy bien, el cateto adyacente. Porque obviamente el cateto opuesto ya tengo que el valor que está aquí, cateto opuesto. Mira, ahí está, son los 3 lados que hay que saber. Pero me falta el cateto adyacente. El cateto opuesto vale 1, la hipotenusa vale 4. Bien, hago esa operación que está aquí, mira. Hago sus manipulaciones algebraicas, no me detengo en esas manipulaciones porque a estas alturas tú las sabes realizar, eso es rapidito. 4 al cuadrado es 16 menos 1, eso te da 15. De manera que el cateto adyacente es igual a 15. Ah, interesante, ¿no? Ya tengo entonces ese valor. Cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Listo? Ahora sí voy a resolver la pregunta. Ahora sí me voy a con atención. ¿Qué me están diciendo que calcule? Me está diciendo que calcule 4 coseno de tita. Bueno, pero ese coseno de tita, que es una razón trigonométrica, que es una referencia trigonométrica, la convierto a una razón geométrica. ¿Qué es eso? Ah, bueno, date cuenta, la razón geométrica sería la siguiente. El coseno, ¿te recuerdas lo que te dije que te tendrías que aprenderte el toque? Bueno, coseno es igual a ¿qué? A cateto opuesto, ¿no? Perdón, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Eso es lo que habíamos hablado. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es. Entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Mira, lo he calculado en este momento, que es raíz cuadrada de 15. Y la hipotenusa, aquí tiene que es 4. Entonces, 4 por el coseno, mira, este 4 simplifica con este 4. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es simplemente raíz cuadrada de S. De manera que ese es el resultado. Ahora, dado este ejercicio, vamos a ver si puedes abordar el segundo. Mira, el segundo dice que está ubicado en la página 24, pregunta 7. Dice lo siguiente. Si tita es 3 medios, dado tita un ángulo agudo, estaba ahí resaltando eso, que tita sea un ángulo agudo, determine el valor de E. Mira cómo es el valor de E. ¿Oíste? Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, hacemos la dinámica. La dinámica es copio la pregunta y
Ahí tendrías la segunda. Vamos a dar rápido unos minuticos para terminar de que copies, pues. Bien, examinemos la respuesta de la pregunta 7. Date cuenta que tengo como dato que la tangente de tita es 3 medios. Ah, bueno, pues entonces observa lo siguiente. Antes de empezar a resolver, es bueno tener todos los valores del triángulo que me están vinculando. De modo que la tangente de tita me has dicho que es 3 sobre medio. Ya yo sé que la tangente de tita es cateto opuesto entre cateto adyacente. Lo que hago es dibujar un triángulo rectángulo, ubico el ángulo de 90 grados, que es este que está aquí, mira, eso es muy importante, el ángulo de 90 grados. De ese ángulo, lo otro que deberías ver es el ángulo, pues pongo ese ángulo de estudio aquí. Muy bien. Y me estás diciendo, ya tú sabes que la tangente, ¿qué es lo que te dije que te aprendieras? Te dije que te aprendieras que la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Ah, muy bien. Aquí, ¿cuál sería el opuesto? El opuesto sería este lado, de manera que eso tendría que valer 3 y el adyacente, este que está aquí, eso tendría que valer 2. No te olvides, cateto opuesto entre cateto adyacente. Muy bien. Una vez que tengo los valores de esos dos lados, pues entonces hallo el de la hipotenusa. La hipotenusa se halla como la suma de los catetos al cuadrado. Profesor, quiero decirle cateto mayor, cateto menor. No, 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 ahora podemos decirle cateto opuesto, que no tiene nada que ver con la formación del ángulo, y cateto adyacente, que tiene que ver con la formación del ángulo conjuntamente con la hipotenusa. Entonces, ese valor, ¿cuánto te da? A ver, eso te da muy bien, 9, el otro te da 4, y esa es raíz cuadrada de 3. De manera que la hipotenusa es raíz cuadrada de 3. Una vez que tengas esos valores, ahora sí, vamos a resolver la pregunta. ¿Qué me mandan a determinar? Me mandan a determinar la raíz cuadrada de 13 del seno entre la cotangente. Ah, pero ¿qué es el seno? El seno, no te olvides, a ver, mira aquí lo vamos a poner rapidito, ya no me da tiempo. El seno sería, no te olvides que es cateto opuesto entre hipotenusa. Mira, aquí está el cateto opuesto es 3 entre la hipotenusa. Más 6 veces la cotangente. ¿Qué es la cotangente? La cotangente es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué puedes observar? Este con este se simplifica y este con este se simplifica dándome 2. ¿Quién es el primer término? ¿Cuándo te da el primer término? Mira, aquí podemos ver. Muy bien, entonces simplificando, el primer término te da 3, pues. Y acá te da 2. 2 por 2 son 4. El resultado, 7. De manera que ¿cuánto vale E? E vale igual a 7. De esta manera concluimos, estimados estudiantes,